Aló. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Vamos a iniciar entonces. La idea ahora de los encuentros sincrónicos es empezar a acompañar la lectura de sus guías del momento 2. Entonces, yo tengo algunos temas preparados, eh, pero en especial quisiera que habláramos, que profundizáramos sobre la evolución de la economía. Eh, Ahorita que estamos en la semana académica y estamos en la época del Bicentenario, que hablemos un poco de la economía, cómo fue la evolución de la economía en Colombia en esto del Bicentenario. ¿Todos tienen audio? Perfecto. Entonces, bueno, les voy a compartir una presentación para que empecemos a hablar, pero mientras tanto, ¿quién puede contarnos un poco de cuál ha sido su perspectiva, de acuerdo a lo que hemos leído sobre la evolución de la economía en el país? ¿Sí? ¿Sí alguien iba a intervenir mientras yo les monto la presentación? ¿Sí alguien quiere intervenir? ¿Sí me están oyendo? Estamos 6, si no estoy mal. Sí, estamos Marily, David, Jorge, Lady, María Eugenia, Stephanie, Paola, Wendy, Julia, Andrea. Y todos pueden, que ustedes levantan la mano, yo les puedo dar el audio. Bueno, entonces voy a contarles esta ponencia sobre el Bicentenario que tuvimos en la Escuela Militar de Cadetes, sobre una breve reseña histórica de la economía colombiana. Eh, ¿Alguien sabe de esta foto? ¿De dónde es? ¿Qué parte del país es? ¿Parece el río Amazonas? No, no. Y más la ve por ahí. Sí, el río Magdalena, pero no sé de qué punto el río Magdalena. Es el río Magdalena a la altura del puerto de Honda. ¿Por qué creen ustedes que si vamos a hablar de
economía, evolución de la economía de Colombia, o la breve reseña histórica de la economía colombiana. ¿Por qué? Porque una foto del puerto de Honda. ¿Ah? Pensaría, profe, que porque por el río Magdalena llegaba el comercio al interior y llegaba al puerto de Honda, y de Honda sí ya subía a Bogotá. Perfecto. Básicamente esa es la razón muy importante. Esa foto es muy importante por lo que usted dice, todo el desarrollo económico de lo que hoy conocemos como la República de Colombia ingresa a través del puerto de Barranquilla, viene de Europa, de Norteamérica, del Caribe, viene, entra por el puerto de Barranquilla y en el Magdalena llega hasta el puerto de Honda, y es por el puerto de Honda que empieza a subir todo el desarrollo del país. Bueno, hablaremos un poco de la etapa precolombina, de un poco de la economía de la etapa precolombina, hablaremos de la colonia, la república en el siglo XIX y la república en el siglo XX, un poco de finales de siglo y los retos del siglo XXI. La etapa precolombina, importante, teníamos un eje andino que estaba conformado por los muiscas, los quimbayas, aquí los vemos, agustinianos, taironas. Lo importante era que eran asentamientos, tenían una organización social y una jerarquía. La agricultura, la artesanía, la autarquía. Autarquía significa, ¿alguien sabe qué significa esta palabra, autarquía? Es un modelo económico de autosuficiencia. Es decir, que esos asentamientos, esa organización, producía para sí mismos. Utilizaban la manufactura, la transformación de los recursos de la naturaleza, y todo giraba alrededor de la espiritualidad, su relación con la naturaleza y su relación con el cosmos y la cosmogonía Profe, que construían. profe, ¿qué pena? ¿Modelo económico de qué? ¿La autarquía? Autoabastecimiento, es decir, que se produce, no hay intercambio, se produce para satisfacer las necesidades de la sociedad. Claro, había algunas formas incipientes de intercambio, pero digamos que ellos producían básicamente para satisfacer sus propias necesidades. En la autarquía el comercio es absolutamente limitado, muy disminuido o nulo en la mayoría de los casos de autarquía. Todo gira alrededor de la espiritualidad. Hay algún intercambio de excedentes, ojo, un comercio incipiente. Y la tributación, TAMSA, que son las ofrendas. Es muy importante que tengamos en cuenta esto, la tributación, porque es desde ahí que todas las sociedades han construido formas de tributar, de aportarse a ellas mismas para la redistribución de esos beneficios. De forma directa o de forma espiritual, como por ejemplo en el caso de nuestra etapa precolombina, porque las ofrendas, digamos que era como un pago de impuestos, pero no había una redistribución de la riqueza, sino más bien había un sentido de conectarse con la espiritualidad, y lo hacían a través de los TAMSA o de ese tipo de tributación. Luego estamos saltando a pasos grandes, pero viene la colonia. Entonces en la colonia sucede lo siguiente. Recuerden que desde el descubrimiento de América, ya en Europa empezaba a darse toda una época de transformaciones. Se dejó el feudalismo, se empezó a hablar de comercio libre, mercado, ya había pasado ya hacia el siglo XVIII, ya lo que se va a ver
finales del mercantilismo y principios del siglo del libre mercado. Pero después del descubrimiento, cae el feudalismo, se empieza a generar un mercantilismo, un comercio internacional, acumulación de oro, y cuando empieza la época colonial, se imponen en América modelos económicos en desuso como ese, para la época, neofeudalismo. Empieza a manejarme un feudalismo tardío. Pero también había mercantilismo en la medida en que, si recuerdan el mercantilismo, su principal objetivo es la acumulación de metales preciosos a través de la venta de productos terminados con un alto valor agregado y que habían sido producidos por la transformación de insumos. Y si esos insumos provienen de lugares con bajo costo, es decir, las colonias, y si además en las colonias hay oro y plata, pues el mercantilismo europeo cogió mucha fuerza. Fue gracias a esa época colonial. El crisostomismo, que es una filosofía de acumulación de metal, de oro, de riqueza, por el solo hecho de acumularla. Nos lleva a la fiebre del oro, que es el inicio de la dependencia por el sector extractivo. Entonces, en la colonia había una dependencia por las minas de oro. Eso es sector extractivo, sector primario, y ahí, desde ahí empezamos a ver una dependencia por ese sector extractivo que generaba altos retos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Entonces, teníamos unas instituciones productivas. Que alguien, como hacia el Torima, sí. Ya aquí estaba leyendo el chat. Bien. Si ustedes recuerdan, teníamos tres instituciones productivas principales: la mita, la encomienda y el resguardo. La tributación, importante entender la tributación en la colonia, ahora que estamos en época de declaración de renta. La alcabala, que era un impuesto a las ventas de algunos productos. El almojarifazgo, que era el impuesto de aduanas, es decir, el impuesto que se cobraba a los bienes que ingresaban, bienes terminados que ingresaban por los puertos principales de Barranquilla, que tenían su casa de aduanas, y en Honda también estaba la casa de aduanas. Luego estaba la Armada de Barlovento, que eso es para los bienes de primera necesidad, también un impuesto adicional en la venta. El quinto real, que era para la minería. El estanco de mano de obra, aguardiente y tabaco. La media nafa para los empleados públicos, ya ahora se anunció un descuento. Y el diezmo, que lo manejaba la iglesia a productos agrícolas. La producción agrícola tenía un impuesto que era el diezmo y no era manejado por ley. Bien. En lo que sucedía en la colonia es que el territorio era del rey, ¿sí? Pero, pues, es decir, eran bienes públicos, eran bienes del Estado, de la monarquía. Pero se les daba en concesión a privados, que era lo que sucedía en el feudalismo. Entonces, esto por eso decíamos que la colonia fue un feudalismo tardío. La mano de obra principalmente era la esclavitud. Mano de obra barata significa que los factores de producción, tierra, capital y trabajo, el trabajo pues era no gratuito porque había que mantener a los esclavos, pero sí, pues no se les daba un salario. Es decir, que hay una alta explotación de los recursos. Las exportaciones netas positivas, es decir, que exportábamos un 60% e importábamos un 40%. Estaba en la proporción 60-40. Exportábamos más de lo que importábamos. ¿Pero qué exportábamos? Puras materias primas. Y como no teníamos unas grandes ciudades que tuvieran o unos grandes centros de consumo, pues las importaciones eran mínimas. Pues el 40%. Y entonces viene
toda la campaña de independencia y por fin pues ya dejamos de ser una economía colonial y empezamos a tener más participación los locales en la toma de decisiones de la política económica. Entonces tenemos un inicio positivo, pero hay una recesión hasta 1850. Hay una incertidumbre por causas políticas. Recuerden que cuando empezó a gestarse la República, había conflictos internos básicamente por quién dirigía la construcción de ese nuevo Estado. La independencia, la campaña de independencia minimiza la incertidumbre, pero entonces ya no, cuando triunfamos, cuando somos independientes, pues ya se siente un clima de estabilidad, entonces se disminuye la incertidumbre. La economía crece, pero de nuevo viene una recesión por causas de inestabilidad política de las guerras internas. Entonces empezamos a mirar que hay unos primeros créditos, la primera deuda externa con el Banco de Inglaterra para financiar la campaña libertadora. Les decía que estamos terminando de editar el video del paseo a la Casa de la Moneda. Ahí están los documentos que se firmaron para esa primera deuda con el Banco de Inglaterra para financiar la campaña de independencia. Pero empezamos mal, porque empezamos a atrasarnos en las cuotas. En el siglo XIX también empezamos a tener una desintegración de la estructura política y pérdida de territorios, disminución de factores de producción. Perdemos tierra, capital y trabajo cuando se empieza a desintegrar. Recuerden que éramos la Gran Colombia, como esta universidad. La Gran Colombia. Y la Gran Colombia empieza a desintegrarse hasta que pues queda Colombia y luego se pierde más adelante, al final del siglo XIX, Panamá. Inicio de un sector financiero libre, eso es bien importante, porque los primeros bancos y las primeras entidades financieras que emitieron eran privadas, no había banco central, no había banco de la República. Entonces, la emisión era ordenada y autorregulada, es decir, entre los bancos se regulaba la emisión de dinero. El Banco de Bogotá, que fue de los primeros, el Banco de la Costa, y había banca regional. Pero luego empezó a ver la competencia con el Banco Nacional. ¿Ustedes recuerdan esto en la historia ya vieron el video? Ya está montado el video, ¿cierto? De la historia de la banca. Del Banco de la República, ¿cierto? Sí, sí está. Y llegamos al siglo XX. Una industrialización incipiente, empieza la transformación un poco a consolidarse alguna industria, sobre todo por las migraciones europeas. Empieza a haber una significación agrícola alrededor de los monocultivos. El café empieza a ser un monocultivo importante, pero también la caña, el banano, empiezan a desarrollarse este tipo de monocultivos. Luego vendría el arroz, pero más adelante. Y se empiezan a consolidar latifundios, monopolios de producción. Nace la banca central, el monopolio del Estado por la emisión, y empieza a desarrollarse la política monetaria centralizada. Eh, gracias gracias no, pues la indemnización de la pérdida de Panamá pues sirvió para desarrollar una interconexión ferroviaria y para pagarle la deuda. ¿Se acuerdan que le debíamos al Reino Unido? Pues había que pagarle con esa plata de Panamá un poco y con ese pequeño crecimiento que empezamos a tener al siglo XX, a inicios del siglo XX.
empiezan las inestabilidades políticas, no algunas, pues empiezan permanentes. Hay una percepción de auge y progreso. Primer centenario. Imagínense, el primer centenario se celebró en 1919. Pues había mucha expectativa. Principios de siglo, eh, se creía que la transformación científica y tecnológica pues iba a darle un crecimiento al país. Entonces hay una percepción de auge y progreso. Es el periodo entre guerras, que es ese, los años 20, los famosos años 20. Hay una sensación de prosperidad. Se consolida la industria y se abren nuevos sectores, el editorial, el textil, la agroindustria. Después de la Primera Guerra Mundial hay una migración europea, la primera migración europea, y se empieza a desarrollar la industria por esas iniciativas, pero no solo de Europa, también sirio-libanesa. Pero luego viene entonces el final de los 20, los dorados años 20, viene la crisis del 29, que se aumenta por la sensación de riqueza, por la indemnización de Panamá. Ya había mucha riqueza, eso aumenta el efecto de la crisis. Luego nos acercamos a la segunda mitad del siglo, termina la Primera Guerra, pero inicia el conflicto interno. Se acaba la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y empieza a volverse más rudo y más fuerte nuestro conflicto interno. Empezamos la dependencia por el petróleo, y hay un mal manejo de las bonanzas, hay una serie, inician las leyes y las concesiones para la explotación de petróleo, pero no aprendemos a manejar las bonanzas, es decir, los crecimientos económicos. Uno debería tener un comportamiento anticíclico. ¿Me explico? Debería tener uno, en las épocas de crecimiento, esa es la oportunidad para ahorrar, es decir, uno disminuye el consumo, para que en las épocas de crecimiento, de recesión o de depresión, esos ahorros sirvan para estimular nuevamente la economía. Tuvimos un mal manejo de las bonanzas. El gobierno promueve entidades e instituciones para el progreso. Empiezan a consolidarse todas las instituciones que sirven para el progreso del país. Se agudiza el conflicto territorial, conflicto por la tierra, y empieza a haber la posesión de los factores de producción, las expansiones a las buenas y a las malas, y la acumulación de territorio, que genera más conflictos. Las primeras bonanzas en el 76, el café le da un impulso a la economía, entonces empezamos a depender del café y del petróleo, digamos que una monodependencia podría decirse en el sector agrícola, pero también tenemos monodependencia por el sector extractivo. Y se inicia ese plan de sustitución de importaciones. Recuerden que ustedes vieron un video sobre el fortalecimiento de la industria a través de la sustitución de importaciones. La Comisión Económica para América Latina, como ustedes ya lo saben, pues sugirió que para industrializar, para mejorar el crecimiento del país, eso fue en Latinoamérica, pero en Colombia lo asumió, se debería levantar, alzar mejor lo que se estaba cobrando por aranceles de la entrada de productos que nosotros podíamos desarrollar, podíamos producir para fortalecer la industria. Entonces se cierran los mercados, se imposibilita que lleguen bienes para países extranjeros a un precio similar y con mejores calidades. ¿Por qué? Porque los altos aranceles hacen que los precios estén más elevados y no tienen cómo competir o no pueden entrar. ¿Qué sucedió? Que esa política de sustitución de importaciones lo que generó fue un atraso en la industria se vuelve lenta, paquidérmica, y eso lo que genera es que cuando empiezan los procesos de apertura, que serán inevitables a finales del siglo XX, inevitables, entonces
no estábamos preparados y muchas industrias se vieron afectadas por la apertura económica ya en los 90. Finales del siglo hay una incertidumbre nuevamente, hay una baja inversión extranjera, los índices de inversión extranjera disminuyen por la inestabilidad política generada por el narcotráfico. Ingreso de recursos ilícitos versus el desarrollo regional. Entonces, en las zonas más afectadas que era el germen de ese movimiento de dinero del narcotráfico, bueno, Cali, Medellín y algunas ciudades intermedias entre las dos, pues empezaba a generar un desarrollo, pero dependiente de este tráfico ilegal, este flagelo del narcotráfico. Viene lo que les contaba, el programa de internacionalización de la economía de 1990, que se empieza a gestar desde el gobierno de Virgilio Barco y se consolida y se impulsa a través del gobierno de César Gaviria. Viene la apertura económica y viene una crisis importante de final de siglo que le dio muy duro a nuestro país, la crisis del 98. Muchas familias perdieron su casa en una crisis financiera con efectos hipotecarios. Muchos desempleos, muchos cierres de empresas. Fue una recesión realmente. Y empieza la dependencia por las dinámicas económicas externas. Con la apertura empezamos a depender más de lo que sucede en las bolsas del mundo y en las economías del mundo. Miren, aquí quedó mal esta diapositiva, la vamos a cambiar de una vez. Las burbujas económicas. ¿Saben qué es una burbuja económica? Como es una burbuja, empieza a elevarse. Cuando hay una sensación de riqueza, entonces el consumo se empieza a elevar, el crédito se empieza a elevar, pero realmente ese crecimiento económico no es sostenible, no es autosuficiente, depende de dinámicas económicas externas y de pronto cae el precio del petróleo o cae el precio del café, se revienta la burbuja. Y entonces, finales de siglo, ya vimos finales de siglo, los retos del siglo XXI. Minimizar la incertidumbre política, no solamente interna, sino del vecindario. El papel del Estado ante una realidad, la corrupción, ¿cuál va a ser? Eso que nos ha permitido crecer ha sido básicamente eso, la corrupción. Empoderar los agentes económicos individuales, hacer que el Estado, ¿la corrupción de quién es? Del Estado, que es tan grande y burocrático en relación con los privados. Evitemos ese diálogo minimizando el Estado, es alguna sugerencia para que la piensen. Eso significa empoderar a los agentes económicos individuales. Hay que pensar en los objetivos de desarrollo sostenible, se los dejo también ahí de tarea para que lo investiguen. Diversificar la producción y una orientación al desarrollo económico, más que al crecimiento económico. Ahí está la bibliografía que les recomiendo. Economía y Nación, una breve historia de Colombia, Salomón Kalmanovitz. Eso lo pueden conseguir desde la biblioteca. Tienen que mirar esto. La Colombia Manual Comercial Industrial del Banco de la República está online, lo pueden buscar. Y Historia Económica de Colombia en el siglo XX, Roberto Munguito, también está online. Muchas gracias. Esto es lo que quería compartirles y quisiera que participáramos en este ratito, en estos 20 minutos que nos quedan. Entonces, lo importante es que, pues no sé, me comenten cómo les pareció la presentación de hoy.
ya conocían todo eso. Eso fue, lo que hice fue tratar de resumir todo lo que ustedes ya están leyendo. ¿Cómo van con la lectura? Profe, muy chévere la presentación de hoy, lástima lo resumido. Otro día que esté mejor. Interesante por cultura general y por economía, ampliarlo un poco más. Es bastante interesante esa sinopsis que hizo a tan grandes rasgos, pero sí podría entender uno mucho el proceso de la economía en Colombia con esa muy buena presentación, profe. Muchas gracias. No, ustedes sí. Sí, la idea era que fuera muy rápida, muy corta, un recorrido, pero fíjense que el hilo conductor fue la tributación. Importante porque al final de las conclusiones y los retos para el siglo XXI está el tema de la corrupción. Y esas han sido dos variables bien importantes que han frenado el desarrollo del país. Primero que todo, una alta tributación no muy bien utilizada por por la falta de administración por un lado y por otro lado por la corrupción, porque pues, los dineros que le ingresan al Estado pues no son invertidos eficientemente. Profe, y de pronto unido a eso también no paralelamente los 50 años de guerra interna. Claro, totalmente. Recuerden que en economía el tema de la incertidumbre es complicado. Además de una guerra que le generaba réditos a otros y no necesariamente al país. Acuérdense que en una guerra y también en la posguerra lo que hay también es una oportunidad de crecimiento. Fíjense qué pasó con Europa y con Estados Unidos. La reconstrucción después de la guerra, Segunda Guerra Mundial, lo que generó fue oportunidades de crecimiento. Pero en nuestro país la guerra y el posconflicto pues no nos han generado esas oportunidades de crecimiento económico ni hemos encontrado ese nicho de crecimiento alto. Tuvimos crecimientos a principios del siglo XXI, pero ya no hemos vuelto a crecer a más del 3. Listo. Eh, entonces, ¿la idea cuál es? Que sigan leyendo sus textos guía, ya están, creo que todos los videos están ya montados, ¿cierto? Sí. Y el momento 3 ya viene todo listo. Eh, Háganlo sus lecturas y yo les voy a traer también unos temas de profundización sobre lo que se está leyendo para poder empezar a prepararnos y va a ser bien interesante este segundo momento, cómo lo vamos a empezar a buscar y a construir dentro de nuestro trabajo en la ley de plan de desarrollo. ¿Listo? Bueno, entonces, otra cosa que quieran comentar ahí en el chat. Chun. Bueno, buenas noches. Cualquier cosa por el foro o me escriben ahí en el mensaje, yo les contesto cualquier cosa que necesiten.